Qué gusto estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema de sumo interés. Hace pocos días conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas. Y para poder compartir con ustedes el significado, la importancia, se encuentra conmigo. Ella es Milvian Aspuac. Ella es una líder indígena de Zacatepeques y la van a conocer a continuación. Muchas gracias por estar acá. Una mujer maya. Cuando hablamos de liderazgo, en su caso, ¿qué significa eso? Es un gusto, Haroldo, poder estar compartiendo contigo un momento. Soy Milvian Aspuac, mujer maya cachiquel del pueblo de Santiago, Zacatepeques. Integro el Consejo de Autoridades Ancestrales y Custodios del Título del Pueblo de Santiago y también coordino el Movimiento Nacional de Tejedoras Mayas de Chajichicrijanojbal. Y bueno, hablar de liderazgo es algo muy importante, sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas, hablamos más de servicio. Y ese servicio es muy importante para nuestras comunidades porque todos aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida y eso pues requiere un papel importante de las personas que vivimos. Y llegar al servicio también implica ir desarrollando un liderazgo que se va dando en la medida en que se trabaja. Yo hablaba del Día de los Pueblos Indígenas. ¿Qué significado tiene esto? La verdad es que yo considero que no debería haber días específicamente para algo, dado que todos somos seres humanos y todos merecemos vivir con dignidad. Sin embargo, ante la falta del ejercicio de derechos, del disfrute de derechos, se van generando estos espacios para visibilizar la necesidad que hay aún de seguir trabajando para el bienestar de poblaciones que por la racialización, por la exclusión, por diversas situaciones generadas en los diversos países, pues se generan condiciones de desigualdad y de no ejercicio de derechos y por lo tanto tener un Día Internacional de los Pueblos Indígenas invita a toda la población del mundo a voltear la mirada a esa situación que tenemos muchos pueblos originarios y la necesidad de que los estados también puedan responder a esas necesidades para superar las enormes brechas que tenemos. ¿Qué significa este bastón? Ay, a mí es la vara de autoridad, bueno, es el peso de una comunidad, el peso de la responsabilidad que conlleva desarrollar acciones a partir de las consignas recibidas y también del objetivo por el cual hay una organización comunitaria. Entonces, esta vara pesa, si quieres la puedes tocar y pesa la cabeza, sí. Porque es un recordatorio de la responsabilidad enorme que tenemos quienes portamos una vara para tener a la población en primer lugar y sobre todo plantear las necesidades ante diversos espacios donde podamos ser escuchados y que también esa situación que vivimos en la comunidad pueda ir cambiando poco a poco. También reflexionábamos con las autoridades de mi comunidad de qué significa la vara y recuerdo que en 2024 decíamos la vara abre puertas, porque luego del levantamiento del 2023 cobra una relevancia importante por el liderazgo que se tuvo en esas movilizaciones para defender la democracia. En ese sentido es que la vara cobra un papel más simbólico, no solo para la comunidad de donde venimos, sino también para toda la sociedad en general. Por lo tanto, representa una responsabilidad enorme y también la necesidad de que los pueblos necesitamos fortalecer nuestras formas propias de organización y también la necesidad de poder escuchar a la comunidad, las peticiones que tiene y desarrollar las acciones necesarias con otros actores para la superación de los mismos. Me entra la duda, ¿qué atributos puede tener un hombre o bien una mujer en este caso para ser portador de esto? ¿Cómo la comunidad decide este privilegio, según mi punto de vista? Bueno, hay diversas formas. Los pueblos indígenas, en el marco de nuestro derecho a la libre determinación, tenemos formas de organización propia y esas están
recogidas en algunas declaratorias importantes, como la Declaración Americana para los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, o la Constitución Política, que habla por lo menos en 2 artículos algo relacionado. Sin embargo, para la comunidad, algo muy importante que pesa para poder definir quiénes pueden ser autoridades es la honorabilidad. La credibilidad que puede tener una persona en su propia comunidad, el trabajo de servicio, pero sobre todo el historial familiar, de cómo fue mi bisabuelo, cómo fue mi abuelo, cómo fueron mis padres, y también yo personalmente, cómo me desempeño en la comunidad. Y entonces esos son principios fundamentales que son respetados. Cómo, si en algún momento hemos avergonzado a nuestras familias, no somos aptos para el cargo, porque seguramente podríamos hacer eso con nuestra comunidad, o sea, ponerla en vergüenza. Entonces, elementos como esos, pero sobre todo también esa práctica de servicio que de alguna manera se ha generado en la comunidad, y eso permite poder optar a este cargo, no optar, sino que nos nombren para este caso. Hay comunidades que a través de asambleas eligen a sus autoridades, y muchas comunidades funcionan de esa manera. En el caso particular de mi comunidad era a través de cabildos abiertos, pero el último cabildo se desarrolló en 1976. El servicio nuestro es vitalicio, por lo tanto, si te nombraron como autoridad, o sea, sabes que hasta tu último suspiro es que vas a fungir con el cargo, y por supuesto, dependiendo de la edad, también hay funciones específicas. Sin embargo, la forma de mi comunidad ha cambiado, dado que hay otros actores en el territorio. Ya no es completamente Maya Cachiquel, y tenemos otros problemas, hay situaciones con empresas, el paso de Trexa, por ejemplo, en el territorio, que marcó mucho, y otros intereses de personas ajenas a la comunidad, y sobre todo también la proliferación de partidos políticos que luego comienzan a buscar espacios de organización de las comunidades y quieren estar ahí, ¿verdad? Pero con un objetivo específicamente para llegar a la administración pública. En ese sentido, se cambia la forma de nombrar autoridades, ¿verdad? Y es que tienen que partir de los 52 apellidos que conformamos la comunidad, y luego ese historial familiar, la honorabilidad y todo eso que se aplica. Por eso era tan inconcebible para nosotros, en el marco de estas elecciones de segundo grado, que la honorabilidad se quedara a un lado y se priorizaran otros aspectos, ¿verdad? Para el nombramiento de funcionarios, porque somos prácticamente opuestos a lo que se planteaba desde acá. Tengo una pregunta. ¿En algún momento pesa la vara quien la tiene? Sí, dependiendo de la situación que se está enfrentando. Por ejemplo, hemos ido a los recorridos territoriales en la comunidad, y entonces estamos verificando los límites, los mojones, y entonces mucha gente no conoce la función de la autoridad, y entonces tenemos problemas, y como nosotros no vamos a puntos limítrofes, recorremos el límite. Eso quiere decir subir en montañas, cruzar barrancas, cruzar ríos, justo en el límite. Y entonces, a veces, si no hemos pasado ahí durante un año, se monta, entonces hay que chapear. Entonces las autoridades siempre llevan machetes, y luego nos acusan de que estamos con armas, ¿verdad? Con arma blanca, y estamos amenazando. Entonces la vara adquiere un valor importante en el momento en que vamos. Entonces son las autoridades las que están desarrollando ese trabajo. Pero cuando hay que resolver problemas, también la vara es fundamental, ¿verdad? Pero la palabra pesa. Y entonces, si tú y tus compañeros desarrollan alguna resolución, esa palabra, eso que se dijo, eso que se sentenció, tiene un peso bastante fuerte, y también puede acarrear otros problemas para uno y para la familia. Bueno, vamos a hacer un breve corte. Yo estoy aprendiendo muchísimo, espero que ustedes también, y los que ya conocen todas estas tradiciones tan ancestrales, pues se refuerza ese conocimiento. Regresamos en un momento entonces. Ya después de este breve corte, estamos aquí con ustedes de nuevo.
En estos años ha habido ese acercamiento con autoridades en las que se permite escuchar, se permite también tener un conocimiento mucho más amplio de la realidad que se ha vivido, sobre todo después de ese compromiso de los pueblos indígenas con defender la democracia. ¿Qué significa tener esta posibilidad de estos encuentros? Bueno, yo creo que es una oportunidad muy importante que hay que aprovechar porque el diálogo político es fundamental también para la construcción de una sociedad más en paz. Y el escucharnos mutuamente y poder tomar acuerdos sobre todo y desarrollar acciones, creemos que es el camino realmente para el ejercicio de la democracia. Las contradicciones que podamos tener son muy importantes también para ello. Sin embargo, este estado, hablo del guatemalteco, desde que se fundó sin los pueblos indígenas. Y bueno, ya traíamos también todo un contexto, bueno, del proceso colonial donde, o sea, ni siquiera quizás consideraran que fuésemos humanos. Y en la misma constitución del Estado, esa invisibilidad total de los pueblos indígenas ha marcado hasta a las realidades que vivimos hoy. Y entonces no sé si fue rompimiento, pero esto que ocurrió en 2023, abre muchas posibilidades, ¿verdad? De que los pueblos estamos ahí y tenemos algo que decir a pesar de que este Estado no responde y no ha respondido a nuestras necesidades. Tenemos mucha desconfianza al Estado, porque cuando ha llegado a nuestros territorios no ha sido para apoyarnos, sino más bien ha sido para despojarnos, para perseguirnos, para criminalizarnos, y por lo tanto es muy difícil tomar confianza. Sin embargo, estos encuentros de diálogo con el gobierno es fundamental porque abre la posibilidad para poder hablar con los dirigentes o las personas que están al frente de las carteras importantes para el país. Eso es muy importante. Sin embargo, también se sienten vacíos muchas veces, porque las decisiones que se toman desde el alto nivel no necesariamente luego se concretan en lo territorial. Eso nos hace pensar que hace falta mucho para sanear las instituciones públicas y que finalmente, bueno, las instituciones las hacemos las personas, ¿verdad? Desarrollamos las acciones a partir de ahí. Entonces sí hay una gran necesidad de que ese papel que tiene el funcionario público, el empleado público, sea realmente para poder sacar adelante al país de la situación en la que nos encontremos. Y entonces creo que voluntad hay, y eso es muy importante. También nosotros es un respiro para los pueblos indígenas. Sabemos que en muchas de las ocasiones la calle ha sido el último recurso que tenemos porque no somos escuchados. En este momento que hay diálogo, sí esperamos que podamos ir encontrando salidas a problemas que son más estructurales y que va a costar cambiar. Por ello nos preocupa el hecho de que este espacio se cierre, porque creemos que sí es muy importante, ¿verdad? En el marco de un país que es multicultural, es multiétnico, el tema de la interculturalidad, sí hay necesidad de trabajarla y eso se va a hacer si nos escuchamos y si tratamos de comprender cuál es la mirada, la cosmovisión de mundo y el sentido del desarrollo que también los pueblos tenemos. Que esto es como, yo lo veo como un proceso que se ha iniciado. Y cuando ustedes están con las autoridades, pueden exteriorizar todo ese rezago que se ha vivido todo este tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido un espacio importante y yo creo que también toda la opresión que hemos vivido, pues no es culpa de los que estamos vivos ahora, ¿verdad? Es una construcción que ya lleva mucho tiempo y que se ha profundizado en las desigualdades. Sin embargo, creo que sí tenemos la responsabilidad como generaciones que nos estamos encontrando para poder decir, bueno, cambiemos y demos el siguiente paso, ¿verdad? Para esa transformación real que necesitamos. Vivimos en un país profundamente racista y es importante para superarlo, reconocerlo y que en ese marco de reconocimiento podamos encontrar las formas y las vías para poder transformar esa realidad
y que, bueno, pues seamos respetados, ¿verdad? En el marco de nuestros derechos humanos, en el marco de nuestros derechos colectivos y que podamos avanzar. Yo creo que solo de esa manera lo podemos hacer. Hay países que han superado ese tipo de barreras y están bien. Suiza, por ejemplo, ¿verdad? El respeto profundo a las tierras de los pueblos originarios allá es muy importante y añoramos eso para nuestros territorios. ¿Qué esperan de estos diálogos que mantienen de manera mensual con el gobierno? Bueno, nosotros no queremos que estos diálogos se vuelvan un espacio de entretenimiento, o sea, para dilatar movilizaciones, o sea, confiamos en las palabras del señor presidente, ¿verdad? De un diálogo real, ¿verdad? Objetivo. Quisiéramos que se sentaran las bases para ir haciendo esas transformaciones de manera estructural. Por ejemplo, ha sido tan importante para nosotros la reforma a la ley orgánica del presupuesto, el 30 bis, muy importante. Algunos pensarán, pero se cambió un artículo de la ley, sí, pero es tan importante para nosotros porque tiene que ver abrir la posibilidad para que el Estado invierta en tierras comunales sin que nuestras tierras pasen a nombre del Estado, ¿verdad? Y entonces no se pierda el principio de indivisibilidad que tenemos en el marco de nuestros derechos. Elementos como esos son muy importantes, ¿verdad? Que quizás no podemos ver en algo palpable en este momento, pero sientan las bases para evitar seguir teniendo despojos a nivel de nuestros territorios. Elementos como esos son importantes. Las políticas que se puedan crear, para nosotros importante la política de pueblos indígenas, la política energética, la política de turismo sostenible. Necesitamos estar los pueblos de forma, bueno, con una participación efectiva en esos espacios para que se puedan orientar esas políticas para el avance de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Y en especial de los pueblos indígenas. Y eso lo podemos lograr en el marco de estos diálogos, de cómo va avanzando lo que ya ha planificado el gobierno, lo que ha diseñado con sus programas, pero cómo podemos llevar de la mano a los intereses de los pueblos indígenas en el marco de nuestra territorialidad, la autogobernanza, la aplicación de la justicia y esos elementos que nos permiten a nosotros ejercer libre determinación en nuestros territorios sin que seamos perseguidos ni acusados de diversos delitos. Que los pueblos indígenas no han sido escuchados durante decenas de años, ¿no? ¿Y qué sensación queda cuando terminan estos diálogos y ustedes regresan a sus comunidades? Mira, a veces tenemos discusiones muy interesantes. A veces sentimos que no le dimos al punto de las discusiones, ¿verdad? Pero también cuando logramos tener acuerdos importantes, esperaríamos que el seguimiento esté a la altura de lo acordado y sobre todo la concreción de esas acciones en el territorio, porque con eso estaríamos hechos, ¿verdad? Entonces, a veces da la sensación de que hemos avanzado, sí, pero en esos acuerdos, pero en el territorio luego, ¿y cuándo se va a concretar, verdad? Y ahí es donde sentimos que hay rezagos. Entendemos que también la situación no es tan alentadora. Recuerdo que cuando iniciamos con los diálogos y se plantea la agenda nacional de pueblos indígenas y luego pues las agendas territoriales, pero en esos primeros meses vimos cómo en el marco del organismo judicial se extiende una serie de, no sé cómo le llaman eso jurídicamente, pero esos documentos para ir a desalojar a la gente de las comunidades, órdenes de desalojo. Y entonces ahora la comunidad dice, si estamos en diálogo con el gobierno, ¿por qué ahora tenemos más desalojos, por ejemplo? Entonces, esas situaciones con las que se ha encontrado también el gobierno, es importante leerlas, lecturar qué es lo que se pretende con esto. Y entonces entendemos esa situación, pero también necesitamos ir pensando cómo lo práctico se va desarrollando mientras se está trabajando en lo estratégico. Nosotros pensamos que analizar está bien, pero ya demasiado análisis nos lleva a la parálisis. Necesitamos actuar, necesitamos más acciones contundentes y eso la población lo agradece cuando es así. Pero también hemos visto con buenos ojos
que en el área rural donde se están arreglando los caminos, por ejemplo, la gente dice, bueno, por fin esto llega a nuestros territorios, porque antes no había. Estas pequeñas acciones, digamos, son un aliciente muy importante para ese olvido estatal que hemos tenido. Y bueno, ojalá pues vayan y se continúe de esa manera. Por eso es tan importante que en las elecciones de primer grado, donde sí hay una participación masiva de la población, tener presentes todos esos elementos que nos permita ir dando una continuidad a lo que se está iniciando, pues es lo que podría decir. Bueno, vamos a hacer otra pausa y regresamos ya con la última parte. Yo al escucharla me doy cuenta que sea como sea, Guatemala ha cambiado, ¿verdad? Tengo una mujer, ustedes ya la han escuchado, que con las ideas bien claras, representa una comunidad y las mujeres ahí también han dado un paso adelante. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá. Regresamos entonces en un momento. Gracias de nuevo por continuar con este punto de enfoque. ¿Qué esperamos entonces para lo que resta del año y el próximo en toda esta serie de diálogos que se mantienen con el gobierno? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante hacer una revisión de los avances que tenemos. En el marco de la agenda nacional que llevamos con el gobierno y en el marco de las agendas territoriales. Hay muchos compromisos y sabemos que cuando hay muchos, tiende a haber dispersión de esfuerzos y por lo tanto no vamos a poder cumplir todo. Entonces, a veces en nuestras agendas hay expectativas muy altas de lo que se espera y quizás no tengan mucha viabilidad. Entonces, yo considero que es importante ir haciendo en este momento, lo más pronto posible, esa evaluación de lo que sí podemos hacer. Y que también, bueno, en el marco de las dos partes, una parte del gobierno, otra parte de las autoridades indígenas, que podamos definir los puntos más prioritarios que sean viables en el tiempo que queda de este gobierno, ¿verdad? Y trabajar ahí. Yo creo que podemos avanzar con pocos puntos, pero con calidad y también bien pensados. Podríamos tener muchos puntos, pero que no sean tan estratégicos, digamos, para el avance posterior. Y creo que eso es muy importante. Por otro lado, creo que también, y eso lo conversábamos en algunas de las mesas, de cómo garantizar que este espacio continúe, pero continúe con los principios con los que fue creado. ¿Verdad? Que es esa escucha real, activa, y con el deseo de generar los cambios, ¿verdad? Necesitados y solicitados. Pero eso tendrá que ver mucho también con las voluntades que puedan tener otros funcionarios públicos que lleguen, porque sí o sí este gobierno va a cambiar, ¿verdad? El próximo año. Sin embargo, hay necesidad de cómo este espacio se mantiene, porque todavía estamos muy rezagados, o sea, 500 años de opresión y de exclusión de los pueblos indígenas y 204 años en el marco de la creación del Estado, sí tiene un impacto bastante fuerte y tratar de cambiar esto en 3 años, 4 años es muy difícil. Sí se necesita un compromiso como país, ¿verdad? Para que este diálogo permanente no solo se vuelva una política de gobierno, sino una política de Estado, ¿verdad? Para poder continuar y yo creo que de esa manera podríamos ir cambiando, ¿verdad? En el país, pero debería ser un acuerdo político, ¿verdad? En todos los que aspiran a la administración pública también y en el caso de nosotros, ¿verdad? La articulación que podamos ir generando también entre pueblos para que esa agenda mínima que esperamos sea una agenda común y podamos encontrar esas salidas. Ojalá y todos los sectores puedan comprender esta necesidad y puedan también contribuir para que eso se dé. Porque creo que seguir polarizados como población no nos está llevando a nada. Y pesar los intereses de unos sobre otros y
e inclinarse por ahí tampoco es la solución. Aquí necesitamos pensarnos más de manera comunal, colectiva, desde la comunitariedad. Necesitamos esa forma de entendernos y con relaciones con mayor horizontalidad. Ojalá en algún momento lo podamos lograr, ¿verdad? Pero es lo que anhelamos, lo que añoramos. Nosotros decimos, y esto lo decimos con el Movimiento Nacional de Tejedoras, ¿verdad? Ojalá que un día no tengamos que seguir luchando para defendernos. Ojalá, y eso también lo podría decir como país, ojalá que no tendríamos que estar buscando la incidencia, el diálogo y esto, ¿verdad? Sino que simplemente se vayan desarrollando las cosas como deben ser, ¿verdad? Y creo que podría ser uno de los caminos necesarios. Que ya mencionó el tema de los caminos vecinales y ¿qué otros proyectos han salido de beneficio a las comunidades a través de estos diálogos? Bueno, va a depender un poco de cada agenda territorial y por eso creo que hay que hacer una evaluación de esas agendas que tanto hemos avanzado. Sin embargo, creo que hay esfuerzos importantes en el marco del Ministerio de Educación, por ejemplo. Vemos que hay un compromiso por transformar la realidad de la educación en el país y que pueda desarrollarse de forma más intercultural y respetando también las cosmovisiones de los pueblos. Y eso tiene que ver con cómo se pueden ir cambiando las narrativas que se le enseña a los niños, ¿verdad? Porque llegan a la escuela y creo que hay algo muy importante que se va dando. Ahora, que se sostenga en el tiempo y que luego no llegue alguien más y borrón y cuenta nueva y se limite, digamos, ese avance es complicado. Yo creo que además hay la necesidad de que esos programas de los gobiernos departamentales que se han impulsado es una buena salida para la administración a nivel territorial, por lo menos por departamento. Sin embargo, si las decisiones siguen centralizadas en los ministerios que están aquí en la ciudad, no va a funcionar. O sea, hay necesidad de descentralizar esa toma de decisiones de los ministerios a nivel departamental para que eso pueda funcionar. En el caso de las gobernaciones, pues en algunos casos los proyectos planteados en las agendas territoriales y lo que se le plantea también a los ministerios ha sido un espacio que ha permitido ejercer la presión a los funcionarios de esas carteras en los territorios para que pueda avanzar. Entonces también dependiendo de la capacidad que tengan los gobernadores o las gobernadoras para desarrollar eso. Entonces ese es un equipo que necesita estar ahí. Pero sí que hay necesidad de avanzar. Por ejemplo, tenemos muchas quejas en el tema de caminos. Mira, sí se avanza en ciertos lugares, pero en otros no. Y sabemos también que hay dificultades serias en ese ministerio, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que seguir desentrampando, ¿verdad? Lo que está limitando, digamos, el avance en ese sentido. Y hay proyectos interesantes del Ministerio de Agricultura, pero luego no se concreta en los territorios y entonces también a partir de ahí comienza a haber decepciones de parte de los agricultores. Entonces creo que son muy pocos programas que están generando realmente los impactos que se esperan allí. Pues mire, le agradezco muchísimo. Ha sido vital escuchar, sobre todo a alguien que participa en estos diálogos. Si usted quisiera algún mensaje o decir algo, por favor. Bueno, quizás hacer un llamado a toda la población que nos ve, que nos escucha, para hacer nuestra parte. La construcción de este país, como el país que queremos, no se puede hacer desde un grupo de personas específicamente. O sea, cada quien va contribuyendo con su granito de maíz para cambiar la situación. La educación empieza en casa. La dignidad también se aprende en casa y por lo tanto esa mirada a lo interior de las familias para la construcción de ese país es muy importante. Pero también es muy importante que las instituciones que están, tanto la iglesia, las escuelas y todas las instituciones estatales tienen un papel mayor, dado que tienen la administración de un país.
Estamos en este momento con una gran oportunidad en la mano de poder convertirnos en los ancestros mejor recordados por las siguientes generaciones, y eso va a tener que ver con poder superar los protagonismos, los antagonismos, y también superar el hecho de que a veces no somos humildes para reconocer dónde estamos fallando. Y entonces necesitamos ir construyendo pues este país sobre esa base de principios, sobre esa base del respeto de las diferentes cosmovisiones que hay de la vida. Recordemos que somos 4 pueblos. El pueblo maya tiene 22 comunidades lingüísticas, y a partir de ahí también, aunque somos mayas, pero también las cosmovisiones a lo interno son diversas y necesitamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y la población ladino-mestiza, pues, también necesita desarrollar su cuota. Y en ese sentido, nuestra organización a nivel de nuestras comunidades, de nuestras colonias, de nuestros barrios, y ese diálogo que podamos tener también desde ahí, van a ser fundamentales para ir construyendo el país y para irles pidiendo a los políticos que se postulan para la administración pública que respondan a esas necesidades que tenemos. Entonces no podemos ser indiferentes a todos los procesos que estamos desarrollando, y no solamente para el organismo ejecutivo, sino para los 3 poderes del Estado, el organismo judicial. Ahora nos complació ver que muchos sí estábamos un poco más atentos a las elecciones de segundo grado, porque ha pasado desapercibido, pero sí tenemos que exigir mejores funcionarios que sean objetivos, independientes, y lo mismo para cada uno de los poderes que hay. Por lo tanto, entonces nuestra participación como ciudadanos debe ir más allá de decir algo. Claro. Necesitamos accionar, y eso lo vamos a lograr si nos organizamos y si sentamos a aquellos, ¿verdad?, que quieren administrarnos para que cumplan los requerimientos que tenemos como población. Pues muchas gracias, y a ustedes también, como siempre agradezco ahí su sintonía, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.